Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre las barras de sonido de la marca Samsung, la R450 y la T450. Debo indicarles que cada una de ellas se puede conseguir también sin subwoofer, y cuando vienen con subwoofer suelen tener en el nombre de su referencia las siglas HW antes del R450 o T450. Primero voy a mencionarles algunas diferencias o las diferencias más notorias en cuanto a diseño. La primera es lo que tiene que ver con el color de los logos. Es un poco más oscuro grisáceo en el del T450, que es del 2020, y el color del logo de la R450, que es la de arriba, que es del 2019, es un poco más clara o tirando más a un color blanco. En cuanto a altura y profundidad son iguales, la diferencia está en el largo, siendo más corta la T450 por 4,5 centímetros, lo cual puede ser muy buena opción para algunas personas con televisores más pequeños o más cortos. La otra diferencia es en cuanto a la ubicación de los botones. En la parte lateral para la R450, recuerden que es del 2019, y en la parte superior para la T450, aquí como pueden notar un poco menos visibles o se camuflan un poco más. Recuerden que esta T450 es del 2020 y la R450 del 2019. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios, que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Quiero además agradecer a los dueños del almacén de importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, barras de sonido y consolas de videojuegos a muy buenos precios. Ahora bien, en cuanto a las entradas, esta R450, recuerden, del 2019, aquí tiene tres: el puerto digital óptico, un puerto USB micro que no es tipo C, y también un puerto para conectar auriculares. Se puede escuchar música directamente conectando algo a ese puerto USB micro, y aquí la conexión para el cable de poder o cable de energía, que es muy diferente en comparación de la barra de sonido T450 del 2020. Ambas barras de sonido soportan tecnologías Dolby Audio y también DTS. Aquí vemos entonces las entradas de la T450, que es del 2020. Tiene el puerto digital óptico, un puerto USB ya grande por así decirlo, y le han quitado la conexión para auriculares, probablemente debido a que casi las personas no la usaban o porque probablemente era muy incómodo esa ubicación, entonces decidieron quitarla. Y aquí la conexión para el cable de poder o cable de energía, que como ya les mencioné es muy diferente o increíblemente diferente en comparación al modelo R450 del 2019 que les acabo de mostrar. En cuanto al diseño de sus subwoofers, la diferencia también está en cuanto a los logos. El color de la T450 es un poquito más oscuro, ambos son grisáceos, pero es más claro el de la R450 del 2019. El tamaño de ambos subwoofers es igual, se diferencian ya en la parte de atrás es en cuanto al diseño de sus cables de energía o cables de poder, pero la entrada al conectarlos a los subwoofers es la misma. Esta es la pantalla de la barra de sonido R450, que recuerden es del 2019. Las letras son un poquito más grandes y son un poquito más repintadas o se iluminan un poco más. Y esta es la pantalla de la T450 del 2020, que aunque es más nueva, un año más nueva, las letras son un poquito más pequeñas y alumbran un poquito menos. Quizá la quisieron hacer un poco menos visible o que pase más desapercibida. En cuanto a la potencia de las barras de sonido, en ambas es de 200 watts, pero tengan en cuenta que esa potencia en un gran porcentaje es debido gracias a los bajos de sus subwoofers. El control o One Remote es el mismo para ambas barras de sonido, y es este que les estoy mostrando aquí, que utiliza en ambos baterías desechables.
Y otra diferencia de la cual muy poco se habla, casi no se menciona, es en cuanto a los formatos de decodificación. Por ejemplo, cuando vamos a conectar un dispositivo USB y queremos escuchar directamente música por medio de estas barras de sonido a través de los archivos que tengamos en nuestro dispositivo USB. La R450 del 2019 reconoce formatos de audio AAC, WAV, MP3 y OGG. No reconoce formatos FLAC, ALAC ni tampoco AIWF. Mientras que la T450 del 2020 reconoce todos excepto el formato ALAC. En cuanto al consumo de energía en stand-by para la barra de sonido R450 del 2019 es de 2,7 watts y para la T450 del 2020 de 0,5 watts. Para el caso de sus subwoofers en ambas es de 0,5 watts. En cuanto al consumo de energía en funcionamiento, en el caso de la barra de sonido R450 es de 15 watts, para la T450 de 20 watts y para el funcionamiento de los subwoofers en la R450 de 28 watts y en la T450 de 25 watts. Es importante mencionar que ambas barras de sonido se pueden conectar a los televisores no solamente por medio del puerto digital óptico, sino también vía Bluetooth. Y bueno, tengan en cuenta que por todo lo demás son prácticamente iguales. Voy a dejarlos con unas pruebas de sonido de ambas barras de sonido, valga la redundancia, utilizando este Smart TV Samsung QLED Q70T para que se hagan una idea, pero la verdad es que yo en la práctica las escucho iguales, o por lo menos esa es mi percepción personal. No sé ustedes qué piensan al respecto, déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not. Our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every